A menor o igual que X y X menor o igual que B, empezamos por dividir el intervalo cerrado A, B en n subintervalos de xi menos 1 hasta xi de igual ancho. Delta de x igual a b menos a sobre n y elegimos un punto muestra xi en nuestros subintervalos. Entonces, formamos la suma de Riemann. La sumatoria de Riemann es la que tendríamos de ahí, la cual nos muestra en la imagen. ¿Sí podría pasar la siguiente, por favor? Tomamos el límite de la suma conforme n a infinito para obtener la integral definida de f de a a b y sería la que tendríamos ahí, la sumatoria de a hasta b de f de x de dx igual al límite de n l de a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de xi por delta de x. La sumatoria de Riemann se puede interpretar como la sumatoria de áreas de los rectángulos aproximados en la figura. Es lo que yo anteriormente ya había comentado, porque se vio la necesidad de calcular la sumatoria de una curva. Por este caso, la sumatoria de Riemann es un claro ejemplo de cómo podríamos interpretar en esta ocasión, porque con la sumatoria de Riemann tendríamos un número de rectángulos infinitos, a eso se refiere n igual a infinito, porque a esto nos acercaríamos más a la área aproximada de la curva. ¿Sí podría pasar la siguiente? Ahora los dejaré con Manuel. Sí, gracias, Emiliano. Bueno, aquí estaremos definiendo el cálculo de volumen. Como una manera similar, consideraremos una función f de dos variables definidas sobre un rectángulo cerrado. R es la base del rectángulo y cuya notación de R está definida por los intervalos de a, b por c, d. A, b es de x y son intervalos de x y c, d son intervalos de y. Como x, y pertenecen al plano, en el plano R2, tal que x sea menor o igual que, tal que a sea menor o igual que x y x sea menor o igual que b, al igual que c sea menor o igual que y sea menor o igual que d. La gráfica de f es la superficie de la ecuación, que es z, que es igual a f de x, y. Y esto nos representa la altura digamos que del sólido. Supongamos que tenemos un sólido y sea este sólido que esté por encima del plano R, de la base de R, y por debajo de la función de Z. Pasa y está definida por la siguiente notación. Pasa la diapositiva, Ever, por favor. Bueno, para hallar, si el objetivo es hallar el volumen de S, pasaremos dividiendo los intervalos de A, B de X y C, D de Y en subintervalos XY menos 1 y XY para un subintervalo de X y de Y sería un subintervalo de YJ menos 1, YJ. Aquí me equivoqué un poquito con el intervalo, pero ya lo corregí. Y lo haremos mediante el cálculo de delta X, que es igual a B menos A sobre M, que sería, digamos que el ancho de cada uno de los lados de estos pequeños subrectángulos. Esto sería para X y para Y sería A delta de Y igual a D menos C, aunque aquí igual me equivoqué, pero de igual modo se corrige, sobre N, que igual sería, digamos que el otro ancho de nuestra figura subrectangular. De esta manera podemos representar todos los subrectángulos en que está dividido nuestra base. Tomando una región R y J,
para evaluarlo en la sumatoria de Riemann. Estos rectángulos tienen un área y está definida por la multiplicación de delta X por delta Y. Pasa la diapositiva, Eder. Entonces, si tenemos un punto cualquiera en esa región R y J, o sea, esa pequeña parte del rectángulo que nosotros escogimos, evaluamos ese punto cualquiera en nuestra función Z, que vendría siendo la altura. Y la base sería el área en el cual lo encontramos multiplicando delta X por delta Y. Eso nos daría el volumen, el volumen de una pequeña caja o columna con el cual determinaremos el volumen total. Y para hallar la aproximación de este volumen, tendremos que seguir este procedimiento, evaluando sus puntos y multiplicando por sus áreas. Y así sumaremos todos los volúmenes de las cajas, donde podremos encontrar esta aproximación del volumen. Esta notación de la doble suma se le llama comúnmente la doble suma de Riemann, porque ya estamos hablando de un espacio tridimensional usando una función de dos variables. Pasa, Eder, la diapositiva. Tenemos un ejemplo que dice, estime el volumen del sólido que está arriba del cuadrado R y debajo del paraboloide elíptico Z igual a 16 menos X cuadrada menos 2Y cuadrada. En el cual en esta figura del cuadrado que se muestra en color naranja, la vamos a dividir en 4 partes. El intervalo de X sería de 0 a 2 y de Y igual de 0 a 2. Entonces elegimos los puntos extremos de cada parte de cada pequeño rectángulo, el cual los usaremos para evaluarlo en la función Z y multiplicarlo por su área. Su área es la distancia del pequeño intervalo de esa pequeña parte del rectángulo por digamos, digamos que la altura, usando como referencia Y. Y aquí nuestra área es 1 porque cada distancia a cada coordenada, a cada eje es 1 de cada uno de los pequeños rectángulos. Así que evaluamos todos estos puntos en la función y lo multiplicamos con su área. Como ya dije, es 1. Y eso nos daría un volumen aproximado, que vendría siendo de 34. El volumen se representa con metros cúbicos, porque estamos hablando que estamos hablando en el espacio. Pasa la diapositiva, Ever. Se dice que la aproximación dada con la doble suma de Riemann es mejor cuando m y n crecen y por tanto se esperaría que el volumen sea igual al límite correspondiente a la doble suma de Riemann. Los límites del tipo que aparecen en la ecuación ocurren con frecuencia no solo para hallar volúmenes, sino también en diversas situaciones, incluso cuando f no es una función positiva. Así que planteamos la siguiente definición, que es una pequeña notación correspondiente a las integrales dobles. Entonces se puede elegir que el punto muestra X, Y, J, Y y J sea cualquier punto sobre el subrectángulo R y J. O sea, esa pequeña parte de rectángulo que elegimos mientras dividimos todo el rectángulo en total. Pero si se elige
que sea la esquina superior derecha de R y J, con un ejemplo que habíamos mostrado, que tomamos digamos que el punto extremo de cada subrectángulo. Entonces la expresión para el integral doble puede simplificarse. Siendo así, si comparamos las dos notaciones de arriba, nos daría que el volumen es igual a la integral doble de la función x, y por la diferencial del aire. Pasa, Eve. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre las integrales múltiples. Como ya se vio en los casos, en las presentaciones anteriores, eso se denota como, bueno, se define como las integrales que comúnmente conocemos, pero ahora se le, como que es de una forma más superior. Bueno, nos dice que las integrales múltiples en cálculo multivariable son un tipo de integrales definidas que se aplican en funciones de varias variables, por ejemplo en R2 o R3, como mayormente la manejamos. Dice, las integrales múltiples indefinidas no existen. En esto quiere hacer énfasis de que, como nosotros vemos en cálculo integral anteriormente, podríamos calcular sacando la antiderivada de esa integral indefinida. Pero en este caso, de entre las integrales múltiples, no podemos hacer eso, porque nos delimita mucho, porque ya son de varias variables. Así que por ello no podemos calcular las integrales indefinidas. Tenemos que de fuerza tener los límites superiores e inferiores para poder calcular dicha integral. En este caso, nosotros la podemos denotar de la siguiente manera, que es igual a W, integral entre paréntesis, integral entre la función f de x, y, z. Esta denotación, como nosotros la podemos ver, no es muy usado, pero también es correcto escribir de esta manera para evitar también confusiones entre las variables que nosotros vayamos a utilizar en la que estamos integrando. Por ejemplo, tenemos en el caso de R2, nosotros tenemos que son dos variables, en donde nosotros encontraríamos a z. Entonces en R2 sería z es igual a f de x, y. Y en R3 sería w, f, x, y, z. Aquí nada más me faltó en R2 ponerle la x de x y xy para que ya se pudiera calcular la integral. Como nosotros podemos ver, hay diferentes gráficas que están ahí, las imágenes. Por ejemplo, ahí está la que está en la R2, la que está en la primera, que está más en medio, esa es la primera en R2, que se forma como en un espacio tridimensional. Y también tenemos la otra que forma parte igual de una R2, que ya tiene más funciones. Nos dice, integrales dobles. Son una manera de integrar sobre una región bidimensional, nos permite calcular el volumen bajo la superficie. Nos dice que es una función de variables f, x, y. Puedes encontrar el volumen entre las gráficas y una región rectangular del plano. Como nosotros podemos ver, aquí están las denotaciones de cómo podemos tener la función, que es igual a la integral entre los límites inferior f, y1 y el límite superior es y2. Eso entre paréntesis, nosotros tenemos la integral de x, f de x con los límites inferiores x1 y los límites superiores x2. Y con estas las definimos con sus respectivos diferenciales. De igual manera podemos denotar con la función en x, haciendo que la integral con respecto a y quede dentro del paréntesis y la diferencial de x quede como
como afuerita, ¿no? Por así decirlo. Y esto se llama la integral doble. Para las integrales dobles se pueden calcular el volumen cambiando el orden de integración y los resultados serán los mismos. En este caso, los integrales dobles, no importa cómo integres primero, si quieres integrar respecto a x primero y después respecto a y, o respecto a y primero o después de respecto a x. Nos tiene que dar el mismo resultado. En este no difiere mucho. En el integral triple, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque ya no hablamos de 2 variables, ya hablamos de 3 variables. Nos dice que las integrales triples son en análogo de las integrales dobles para 3 dimensiones, es decir, en x, y y z. ¿Qué nos quiere decir que es análogo? Que parte también de la integral doble, pero ahora solamente que vamos a utilizar otra variable más, que sería z. Bueno, en eso también se podría definir que adentro de la integral, primero debemos tener en cuenta la integral respecto a x, luego la integral respecto a y luego integral respecto a z. La parte más difícil en esta integral triple es poder definir cuáles son los límites para esta figura o para el volumen que estamos a, a encontrar. Bueno, aquí tenemos una de las, como ejemplos de las formas de las integrales. Nos dice integrales iteradas. Dice, este es el mismo método a emplear dentro de las integrales y integrar funciones de varias variables. Por ejemplo, tenemos la diferencial de x, y es igual a 2x, y. Nos dice si consideramos de la misma, bueno, recordemos un poco como las integrales, perdón, las diferenciales de parcialmente. Podemos tomar como constante ya sea x o ya sea y, dependiendo el problema que nosotros estemos presentando. Nos dice que para integrar esto primero podemos tomar respecto a x. Posteriormente mantenemos constante a la y, sacamos como un factor la y e integramos. En este caso, al momento de integrar, nosotros recordamos que tenemos una constante de integración. La constante de integración forma parte de la antiderivada, pero respecto a y. Y pues cy queda como una función de x. Aquí tenemos un ejemplo más gráfico. Por ejemplo, si consideramos a y como constante, se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo para evaluar. Entonces tenemos la integral de x, y con límites 1 inferior y y2 en el límite superior. Hacemos la integral, evaluamos y obtenemos que nuestro resultado es 4y cúbica menos y. Entonces, este es un resultado de una función en y. De la misma manera podemos tomar considerando a x como una constante y nos tiene que reflejar la misma función y nos daría el mismo resultado por consecuencia. Aquí un dato muy, muy interesante es que no podemos integrar si ninguno de los límites existe. Es decir, si no tenemos los límites bien definidos, podríamos cometer un error al momento de integrar. Por eso es muy indispensable tener en cuenta de que los límites juegan un papel muy importante e indispensable para poder resolver ejercicios en los cuales pues nos piden, bueno, tenemos límites, ¿no?
Bueno, en este caso, las integrales iteradas se escriben normalmente. Esta forma parte igual como las que vimos con las definiciones que tuvimos anteriormente con nuestro compañero, que sería como las sumas de Riemann por cuadrados infinitos. En este caso serían como cajitas infinitas. Nos dice, los límites interiores pueden ser variables con respecto a la variable exterior de integración. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros estamos integrando respecto a y, nuestros límites superiores e inferiores, en este caso los límites interiores, los que pertenecen dentro de primera integral como entre paréntesis, tenemos que tener como que lo contrario. Si nosotros estamos integrando respecto a y, tenemos que tener los límites entre respecto a x. ¿Por qué esto? Porque después de integrar y evaluar, nosotros tenemos que integrar respecto a esa variable, que en este caso sería x. Y ya podemos integrar de manera más correcta, ¿no? Los límites exteriores deben ser constantes con respecto a ambas variables. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, la integral que está adentro, el primero que vamos a resolver, puede ser unas funciones, los límites pueden ser funciones, pero en el límite exterior, y ya para concluir ya el problema, de fuerzas tiene que ser un intervalo de a hasta b para que nos dé un resultado concreto. Los límites de integración. En una integral definen los intervalos para las variables. Estos están juntos, se determina en la región de integración R de la integral iterada. Bueno, aquí tenemos una gráfica de todo lo que el concepto pues estamos analizando, ¿no? Tenemos una función en y es igual a x. En R, ¿qué significa? R significa que es la región del área que estamos calculando. En este caso tenemos en un intervalo de 1 en 1 y menor o igual a x y x menor o igual que 2. Esto pertenece al intervalo de los x. Y en la y tenemos 1 menor o igual que y y es menor o igual que x. Entonces, ya al momento de la región para integrar, tenemos la siguiente denotación, que sería la integral de 1 a 2, integral de 1 a x con f x, y con sus respectivos diferenciales. Para resolver este tipo de integrales también podemos aplicar las mismas técnicas de integración que comúnmente conocemos. Bueno, en este caso podemos calcular el área de una región plana con dos funciones. Este es un teorema que se llama el área de una región plana. El primer teorema nos dice, si R está definida por los intervalos de A menor o igual que X y X menor o igual que B y G de X menor o igual que Y menor o igual que G2 de X, donde G1 y G2 son continuas en AB, R está dado por esta integral de área que nos venía dando la integral de A hasta B con integral de G1 a G2 de X con la diferencial de Y de X. Esta es la primera integral. Como nosotros podemos observar, podemos armar como un rectangulito en forma vertical. ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto a X. Finalmente, ¿no? Como podemos ver, que finalmente vamos
a integral respecto a x. Y el segundo teorema igual nos dice que si R está definida por C menor o igual que X y X menor o igual que D, y H de X, H1, perdón, de X es menor o igual que Y menor o igual que H2 de X, donde H1 y H2 son continuas en CD, R está definida de igual manera con la integral de área de C hasta D con la integral de H1 hasta H2 de X por diferencial de X por dy. Como podemos observar en esta otra imagen, el rectangulito está con respecto a, bueno, está en horizontal. Esto no quiere decir que este está con respecto a y, con la diferencial de y. ¿Por qué? Porque al final de nuestra integral que hemos construido, vamos a integrar respecto a y, ¿no? Válgame la redundancia. Aquí le vamos a presentar uno de los ejemplos que mi compañero los va a explicar. Bueno, muchas gracias, Ever. Bueno, el ejemplo número 1 nos dice volumen bajo una superficie. Calcule el volumen bajo la curva dada por la siguiente función. F de x, y igual a x más seno de y con límites de 0 menor que x menor que 2, menos pi menor que y menor que pi. Bueno, la solución primeramente tendríamos que escribir la forma de la integral doble, la cual ya la podemos observar en el lado izquierdo. De allí, como nos comentó nuestro compañero Ever, nos concentraríamos en la integral, la cual sería con respecto a dy, la resolveríamos y tendríamos que xy menos coseno de y con límites de pi y menos pi. De allí evaluaríamos los límites, los cuales tendríamos integral desde 0 hasta 2 de x por pi menos coseno de pi menos x por menos pi menos coseno por menos pi de x, la cual sería evaluando los límites como ya había mencionado anteriormente, lo que nos daría un resultado de integral de 0 hasta 2 de 2x pi de dx. Ese sería el resultado de evaluar los límites en la integral pasada. Ahora bien, tendríamos únicamente una integral respecto de x, la cual la resolveríamos como típicamente ya sabemos o con los conceptos que ya tenemos, lo cual nos tendríamos 2pi por x al cuadrado sobre 2 con límites desde 0 hasta 2, lo cual nos daría igual a x cuadrado pi con límites de 0 hasta 2 y evaluando los límites tendríamos 2 al cuadrado pi menos 0 al cuadrado por pi, los cuales nos daría igual a 4pi. Y como estaríamos hablando de un volumen, tendríamos 4pi de unidades cuadradas. Este sería nuestro primer ejercicio. ¿Sí podría pasar la siguiente, por favor? Bueno, ahora una integral triple. Prisma rectangular con densidad variable. Supón que tienes un bloque de metal en forma de un prisma rectangular con dimensiones 3 por 2 por 5. Densidad en cada punto se da mediante la función P de x, y, z de b igual a x cuadrada y coseno de pi z más 2 y tendríamos los respectivos diferenciales. Lo primero que tendríamos que hacer para resolver la integral sería acomodar, la integral como vemos en el lado izquierdo y comenzaríamos resolviendo la primera integral con respecto a dx. Y como estaríamos resolviendo la integral respecto a dx, pues tomaríamos las otras variables como constantes por el momento. Y pues tendríamos integral desde 0 hasta 3 de x cuadrada de dx, resolviendo únicamente esa parte. Y tendríamos que x3 sobre 3 con límites de 0 hasta 3 nos daría nuevamente evaluando sus límites y ahora vendríamos a resolver la segunda integral, la cual sería respecto a y como vemos en la parte superior que nos dice integral de 0 hasta 5 coseno de pi z más 2 por la integral de y de dy, y esa sería la integral que resolveríamos. El 9 sería una constante, el 9
obtenido anteriormente de elevar los límites de z. Y tendríamos 9 integral de 0 hasta 5 coseno de pi z más 2 por 2 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Estos serían los límites que tendríamos con respecto a dy. Ahora, tendriendo el resultado de dy, tendríamos 9 integral de 0 hasta 5 coseno de pi z más 2 por 2, lo cual sería el resultado de elevar los límites anteriores. Y ahora únicamente tendríamos una sola variable, la cual sería z. Y pues nos quedaría 18 integral de 0 hasta 5 coseno de pi z más 2 de dz. Esto podríamos dividirlo en dos integrales, ya que sería una suma. Sería 18, el resultado ya sería 18 por 1 sobre pi seno de pi sobre pi z menos 2z. Y tendríamos los límites desde 0 hasta 5. Y evaluando estos límites nos daría que el resultado total sería 180. Y sería un volumen por el cual tendríamos P de X, Y, Z igual a 180 unidades cúbicas. ¿Sí? ¿Podría pasar la siguiente? Aquí tendríamos unas gráficas para demostrar lo que fueron las figuras en los anteriores ejercicios. El primero sería el de la integral doble f de x y igual a z más seno de y. Se logra apreciar en la imagen. Y también el gráfico de la integral triple, y vemos que hay una gran diferencia entre las dos imágenes. ¿Sí? ¿Podría pasar la siguiente? Bueno, hallar el área por medio de una integral iterada, como ya explicó nuestro compañero Eve, utilizar una integral iterada para hallar el área de la región limitada o acortada por las gráficas. F de x igual a seno de x y g de x igual a coseno de x, entre pi cuarto menor o igual que x y x menor o igual que 5 pi cuarto. Resolviendo la integral, resolveremos la integral con respecto a y, nos tendríamos que integral de pi cuarta hasta 5 pi de y seno de x coseno de x. De x sería ya la primera integral resuelta. Tendríamos igual a... Y de eso tendríamos el resultado de seno menos coseno, sería evaluando los límites anteriores. Ahora tendríamos que resolver la integral con respecto a x, lo cual sería igual a menos coseno de x menos seno de x con pi cuarta hasta 5 pi cuarta. Y al final tendríamos el resultado del área de R, que sería 2 raíz de 2 unidades cuadradas. Este sería el resultado para este ejercicio. Y en el lado izquierdo podríamos ver un gráfico de lo cual serían las dos funciones de f de x y g de x, y veríamos también el delta de x, que sería el que nos interesa en este caso. ¿Sí podría pasar? Me parece que con este ya sería nuestra última diapositiva, al cual terminaría nuestra presentación. Si tienen alguna duda, por favor, si podrían comentarla. Adelante, jóvenes. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Estamos en el tiempo suficiente todavía para... aquí, ¿serías tan amable de regresar la diapositiva anterior, por favor? A ver, ¿quién está moviendo las diapositivas? A la anterior, por favor. Está... Ajá. En la que tenías, regrésala, por favor, la anterior, donde estaba la del cálculo. Esta es área, ¿verdad? Bueno, esta fue la última. Si nos vamos de regreso, por favor. Regresa, por favor, regresa la anterior. Esta. Por ejemplo, a ver, aquí, ¿qué volumen? Bueno, allí ya era la parte teórica. Avanza una diapositiva, por favor. Allí se calculó volumen, ¿verdad? Volumen, integral triple, densidad. Ajá, aquí dice densidad. Dice, supón que tienes un bloque de metal en forma de prisma rectangular con dimensiones 3 por 2 y por 5.
Y por ahí ya introdujeron una parte de lo que se llama la densidad. Entonces, miren, el volumen saldría pues por la parte que se llama de X, de Y, de Z. ¿Sí? Eso me va a generar volumen. Pero aquí se está aplicando porque se está metiendo una variable sobre ese volumen. Es decir, el volumen lo genero con las tres integrales, con sus límites de 0 a 3, 0 a 2, 0 a 5, etcétera, ¿no? Pero hay una X cuadrada Y, coseno de pi, Z más el 2. Eso es lo que se está aplicando sobre ese, digamos, ese volumen. Entonces, aquí no es que se esté calculando volumen, se está calculando lo que es, según esta variable, hay una función que se llama, pues, en este caso, la densidad, es decir, el material del que está compuesto ese volumen tiene una, digamos, una cantidad de masa o calcular, es decir, densidad. Sí, porque aquí está diciendo del metal forma un prisma rectangular, ajá, pero la variable es la densidad, es decir, en ese volumen su densidad no es, no es uniforme, no es constante, sino que está variando con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Entonces significa que estamos obteniendo la masa finalmente de todo ese volumen que se está generando, según eso es lo que yo, digamos, entiendo, ¿no? No sé si por allí está claro qué es lo que estamos obteniendo. No siempre vamos a obtener al integral triple un volumen, ¿sí? Sí, algo más para complementar. Ah, sí, sí, por favor. O si yo estoy En equivocado este, también, adelante. ¿Sí te no, sí, escucho? está correcto. De hecho, eso me meto a decir más, pero ya no le seguí porque pues nada más íbamos a ver como un ejercicio. Ah, bueno. Pero es muy cierto lo que usted dice, Sí. porque si nosotros nos vamos a la gráfica que está aquí, que es la siguiente de la integral triple, nosotros vemos como algo así medio raro, ¿no? Pero en este caso está en el espacio tridimensional. Sí. Si nosotros calcularíamos el volumen de los intervalos que tenemos ahí, sería una prisma, ¿no? Pero en este caso no tenemos una prisma, sino que estamos calculando una densidad respecto al volumen que estamos aplicando. Es correcto. Y por eso la diferencia que hay en el gráfico de la integral doble y de la integral triple. Ujú. Correcto. Sí. Muy bien. Y al igual también en el último ejercicio, no sé si se dieron cuenta que ya no calculamos volumen, sino que calculamos áreas, pero de dos funciones. Es correcto. Por eso hay que tener en cuenta mucho eso. Gracias, ingeniero. Sí, sí, ese es. Entonces, para que quede, esta es una idea general que quiero que nos quede a todos. No siempre en la integral doble, no siempre vamos a calcular área nada más. Y en la integral triple, no siempre vamos a calcular este volumen, sino que es el medio, digamos, sobre esa área, por ejemplo, yo puedo estar calculando, no sé, intensidad no sé, de peso, cómo se distribuye sobre un área, una variable que puede ser el peso de un cuerpo sobre esa área. Un efecto, pues, que estamos aplicando sobre esa área, ¿verdad? Entonces, en una misma área yo puedo tener resultados diferentes, por ejemplo, peso. Vamos a suponer que en esa misma área coloco algo muy pesado, ¿sí? Y me está ocupando la misma área. Coloco algo menos pesado sobre esa misma área. Obviamente que mis resultados son muy distintos. ¿Sí? Bueno, entonces era para, digamos, una aclaración muy bien, la exposición, su material, bastante, pues muy explícito. Y la intervención también de los tres, que bueno, se ve que trabajaron como equipo, tal como debe ser.
Y no sé si sigue ahora sí la pregunta al grupo, algún comentario, algo que quieran, es el momento de hacerlo. Y si no, pues ya le pedimos, pues ahora sí, mi reconocimiento a este equipo que, digamos, fue el primero, ¿no? Que estamos trabajando en esta modalidad. Bueno, creo que no lo hay, muy bien, entonces, Emanuel, Ever y Manuel Emiliano, les agradezco y estamos regresando pues a donde estamos todos. Bueno, entonces creo que por el día de hoy, si no tenemos más que abordar, el siguiente equipo está presente. Ahorita nada más tenía la vista. Sí, ingeniero, acá andamos. Ok, Miguel Alejandro, te toca las Sí, ingeniero. integrales dobles, ¿verdad? ¿Dónde? Integrales dobles, ¿les toca? Así es, así es. Integral integral, algo así, creo. Sí, dobles, integrales dobles. Eso, muy bien. Entonces ahí van a encontrar también una variedad, ya su tema ya es más específico, ¿verdad? Entonces aquí pues poco bosquejar, como dice allí, definición de integral múltiple, lo cual pues hicieron una presentación bastante amplia y con los casos que por ahí presentaron. Bueno, entonces la siguiente sesión creo que quedó para el día 5, si no mal recuerdo, y pues estaremos en esa ocasión de la misma manera trabajando. Si hubiera algo por allí, yo les hago llegar el aviso, para irnos coordinando. Entonces, con esto podemos concluir, jóvenes, y excelente día para todos, todo el grupo. Igualmente, ingeniero, que pase buen día. Hasta luego. Ándale, Igualmente, ingeniero, hasta luego. Igualmente, ingeniero. Muy bien. Adiós, felicidades al grupo. Adiós, igualmente a todos. Bueno, con esto ya dejo de grabar. Vamos a detener.